Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Estoy feliz y honrada de poder ser quien va a presentar este libro que la verdad que venimos con muchas expectativas, quienes conocemos que ha venido estando escribiéndose durante todo este tiempo, y es la presentación del libro Así caerá la tiranía, un libro que describe los sucesos históricos, pero con una perspectiva profética sobre Venezuela. Y esta es una entrevista al autor, a Omar Sarmiento, un hombre que ha venido estudiando con mucha profundidad, con elementos históricos, políticos, periodísticos y desde una perspectiva bíblica, lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que va a ocurrir en Venezuela. Gracias, Omar, por podernos poner a todos a leer tu libro, esta obra que hoy se está presentando. Buenas noches a todos. Bueno, gracias en primer lugar a vos, Ana. Y bueno, sí, es un enorme desafío haber escrito esto porque, bueno, tiene como muchas aristas, ¿no? Y bueno, es muy compleja la realidad que hoy están viviendo los venezolanos. Y bueno, es como, por un lado, la emoción de lanzar este libro, que bueno, desde ya adelantamos que va a ser completamente gratis, ¿sí? Que va a estar a disposición de todas las personas que, por supuesto, quieran leerlo. Pero por otro lado, ese pesar, ¿no? Por todo lo que están viviendo los venezolanos, no solamente los que están allá en Venezuela, sino aquellos que están de alguna forma en distintas partes del mundo, ¿no? Acá en Argentina hay muchos venezolanos que han venido para acá, a distintas partes de Argentina, pero que bueno, que también están en Estados Unidos, en Perú, en Chile, en muchos otros países que bueno, por supuesto están ahí expectantes bueno, de toda la situación que pasa ahí, ¿no? Un poco también con angustia, con desesperanza, Así con es. muchos sentimientos ahí muy difíciles, pero bueno, pero sí que es una emoción, bueno, lanzar este libro. Y bueno, gracias también a vos por estar acá también. Bueno, les quiero contar un poco quién es Omar Sarmiento. Omar Sarmiento es un hombre de fe, un estudioso que viene muy relacionado, muy empapado en tener una visión global de los eventos que están sucediendo relacionados al gobierno. Ha trabajado y trabaja en organizaciones y ministerios ligados a esto, ¿no? A la esfera gubernamental, a la arena política. Es productor audiovisual, también comunicador y tiene una agencia que es Lexfe Producciones y es cofundador del streaming Cristianos en Política. También es miembro del Ministerio Nacidos para Gobernar. Bueno, es esposo, es padre y de que puedo dar fe que es una persona que le gusta leer muchísimo. Y de hecho, contanos, Omar, ¿cuánto tiempo te tomó el hacer esta investigación para tener todos los datos que hoy contiene tu libro? Bueno, a mí me empezó a interesar el tema de Venezuela ya por el año 2013, 2014. En realidad, uno vino escuchando desde que asumió Chávez. Yo me acuerdo que en los años 2000, que fueron los primeros años donde yo me acerco al cristianismo, en esa época, bueno, me llegó, o por lo menos nos llegaba acá los que estamos en Argentina, de alguna forma algunos pastores que empezaron a hablar bien de Chávez, ¿no? Porque, bueno, Chávez en los inicios tenía una enorme popularidad, eso también Sí. es cierto y hay que decirlo, o sea, en Venezuela él tenía una enorme popularidad que por supuesto con el paso del tiempo la fue perdiendo. Pero bueno, muchos pastores empezaron a hablar bien de él, ¿no? Porque él de alguna forma, con esa sagacidad que él tenía, con ese carisma, bueno, de hecho en los primeros años él se reunía con algunos pastores, pero bueno, fue puntualmente en el 2013, en el 2014, a raíz bueno, de parte de las protestas que eran crecientes, ¿no? Pero me empezó a interesar. Después en el 2016, 2017, me entero que David Placer, o sea, a mí me interesa el tema de Venezuela porque yo empecé a notar, porque no solamente por el tema de las protestas, sino porque empecé a Mm. darme cuenta a raíz de información o de alguna forma bueno, con este auge del tema de las redes, de cómo el Sí. gobierno de Venezuela se había ligado a la santería, al espiritismo, entonces fui aprendiendo esa cuestión, ¿no? Después, bueno, en el 2017 creo que me llega el libro de Los Brujos de Chávez, que es del autor David Placer. Es un venezolano que creo que ahora no sé si está viviendo en Estados Unidos, en España, pero él es un periodista que, bueno, hizo una enorme investigación acerca de cómo Chávez estuvo muy ligado, puntualmente es su libro, o ese primer libro, porque después se escribió uno segundo que está más relacionado a la vida de Maduro,
pero donde en ese primer libro él cuenta de cómo el chavismo estuvo ligado a la santería y bueno, cómo él entrevistó personalmente a funcionarios del chavismo donde ellos le contaron que en la Casa de Gobierno en Miraflores se hacían ritos espiritistas, ¿no? Pero bueno, a partir de ese año creo que me empezó a interesar y yo digo, cuando veo las escrituras, que cuando una persona, nosotros los cristianos sabemos que cuando alguien se involucra y le da lugar a este tipo de prácticas, o sea, lo que viene atrás son cosas negativas, no vienen consecuencias positivas. Pero desde ese año yo empecé a recolectar de alguna forma, digo, a Información. interesarme, sí, a juntar información, a seguir, bueno, un poco con las redes. Con el paso de los años se hicieron además muchos documentales sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Pero bueno, fue desde ahí que yo empecé no es que yo escribí el libro desde ahí, el libro lo empecé a escribir casi en el 2020. Ah, Desde ahí empecé a escribir, pero no puntualmente con este enfoque que tiene puntualmente ahora el libro, sino justamente entendiendo todos estos principios, ¿no? Que cuando no solamente un hombre le abre las puertas al espiritismo, a la santería o a todo este tipo de cosas, sino ahora, en mi caso, como estamos vinculados con el tema de política, de gobierno, es decir, cómo un gobierno, cuando hace eso, afecta, es decir, cuando hay funcionarios, cuando no solamente un presidente, sino porque eso está ocurriendo en el chavismo, ¿no? O sea, no solamente hablamos de sí. Maduro, sino que los altos funcionarios del gobierno están involucrados en todo este paganismo, ¿sí? En todo esto que le abre las puertas a los poderes demoníacos. Es decir, que viste, Ana, que a veces se dice, no importa lo que hace un funcionario en su vida privada, ¿no? A Como veces se queriendo dice, desligar las consecuencias, claro, pero exacto, pero no, cuando un funcionario es decir, le abre las puertas a esto, no solamente está afectando su vida personal y familiar, sino que está afectando todo su radio de influencia en su por su gestión. rango de autoridad Tal cual, exacto. Entonces, territorial. y en parte eso, bueno, fue pasando en Venezuela, ¿no? Pero no solamente con los últimos dos presidentes, no solamente con Maduro, con Chávez. El presidente anterior, que fue Carlos Andrés Pérez, el que antecedió a Chávez, también visitó la montaña de Sorte. Todos los venezolanos saben qué es la montaña de Sorte, que es un lugar donde se practican un montón de ritos, de espiritismo, donde hay un montón de gente literalmente dedicada a la brujería, ¿no? Y ahí no solamente fueron presidentes, fueron muchos gobernadores que hoy también están en el poder en Venezuela, ¿no? O sea que O no sea, hay solamente un hablamos. entrelazamiento de la política y los gobernantes con las tinieblas, con lo oscuro de larga data ya. Exacto. Y no solamente, y si uno va más para atrás, uno también se encuentra con que anteriores presidentes de Venezuela también tenían brujos cerca. Bueno, nosotros decimos, también en nosotros acá tuvimos a Menem que tenía una bruja, ¿no? Y otros presidentes también, pero me parece que está bueno. eh, yo un poco creo que uno hace como una especie de diagnóstico espiritual de una Sí, nación, ¿no? totalmente. Cuando yo el año pasado, por ejemplo, fui a una doctora porque a mí me habían dado mareos. Entonces, cuando voy a la doctora, bueno, entre otras cosas, me dice, bueno, tenés colesterol alto, me dice, ¿no? Y bueno, me da una serie de recomendaciones y demás, pero claro, primero tiene que hacer un análisis, un diagnóstico, antes de Exacto. decirte qué es lo que tenés que hacer o si te va a recetar una medicación, te tiene que hacer un diagnóstico. Bueno, creo que los cristianos también tenemos que hacer un diagnóstico en nuestros países, en qué Exacto. situación están nuestros países, ¿no? Y si hacer un revisionismo histórico, nos vamos a dar cuenta quizás de muchas cosas, de muchas raíces de iniquidad que arrastran nuestros gobiernos, ¿no? Totalmente. De Pero hecho, bueno, vos cuando al inicio decías, Omar, a quiénes está destinado este libro, y buenísimo que haya tantos de ustedes conectados, que de hecho les damos la oportunidad que si quieren dejar luego sus testimonios o comentar lo que ustedes viven, quizás estás conectado desde Venezuela, quizás sos familiar de alguien que vive allá o lo viviste de cerca porque tus seres queridos están ahí. Bueno, para ustedes son ustedes el público destinatario para el cual Omar ha escrito, pero también tomo esto, ¿no? Como decir, los principios que son analizados en este libro como principios espirituales relacionados al gobierno y a las consecuencias, ¿no? Políticas en la población, vamos a ver el otro eje que vos describís muy bien, Omar, que es la iglesia, pueden ser patrones para analizar todos nuestros países en Latinoamérica, estos factores que describís del sincretismo,
de la adoración al líder, más otros factores, digamos, de una democracia débil y claramente las consecuencias espirituales del involucramiento en las tinieblas. Yo lo leí, digo, esto también es una alarma, una alerta para todos los demás países, no es que esto solo es destinado, es en base a un estudio claramente de la historia de Venezuela, pero es los demás naciones que quizás también nos estás viendo desde otros países, cómo nosotros podemos evitar que esto, que el devenir de nuestras naciones tampoco termine como hoy está la situación de Venezuela. Sí, yo creo que también hay una realidad que es que en Latinoamérica estamos aprendiendo, ¿no? Y de alguna forma los cristianos, hay por lo menos ahora, un interés de los cristianos de involucrarnos, ¿no? De no solamente estar en un templo bueno, de predicar o de enseñar de las cuestiones litúrgicas o todo lo que los cristianos hablamos, sino de un interés de generar cambios y transformaciones en las distintas esferas de influencia. Y bueno, creo que es un aprendizaje para entender, bueno, estos principios y creo que, bueno, trato de generar un aporte en ese sentido, de que cómo los cristianos podemos ser una voz de influencia y que nos interesemos, ¿no? Porque digo, creo que también es entender que cómo los cristianos tenemos que desarrollar una cultura cívica también, ¿no? De entender cuando, por ejemplo, hay elecciones, ¿no? O sea, hay elecciones, bueno, ¿qué candidatos hay? O sea, no podemos decir, bueno, yo voy a ir a votar y bueno, voy a orar y que Dios me guíe en el cuarto oscuro. No, o sea, tenemos que tener ¿no? una educación cívica al respecto como para entender cómo votar, bueno, estas cosas que me parece que son necesarias para que, no, para que entendamos los ciclos, las dinámicas, todas las cuestiones, ¿no? El tema de Venezuela tiene muchas aristas, ¿no? Desde la parte política, la parte geopolítica, el tema de cómo la iglesia interviene o no interviene, o se involucra de una mala manera, que esa es una de las cosas que también mencionamos. Bueno, vos hace rato lo mencionabas, el tema de cómo la iglesia se involucra con el gobierno y cuando eso sucede de una manera errónea o equivocada, puede generar consecuencias más trágicas todavía, ¿no? Pero bueno, Totalmente. creo que como iglesia estamos aprendiendo. Omar, vos, o sea, hablando de esto como criterios de análisis que lo desarrollás en tu libro, me interesó mucho vos cómo empezaste a describir el desarrollo, ¿no? Del liderazgo primero de Hugo Chávez y luego hoy, ¿no? De Maduro también. Y este patrón que yo veo que se repite en muchos líderes políticos que comienzan siendo eh, muy elocuentes, muy carismáticos, ¿no? Como vos decías, cómo fue este auge con un apoyo popular grandísimo. Y me gustaría nombrar esta descripción que vos haces en tu libro, qué factores fueron como determinantes y son peligrosos en un líder político que llega a ser un tirano. Sí, en principio evaluar, ¿no? Como cristianos o como ciudadanos de un país es evaluar a los candidatos que nosotros tenemos, ¿no? Este, Hugo Chávez se había intentado hacer un golpe de Estado en el año 1992, entonces era un hombre de las fuerzas militares, ¿sí? En ese golpe de Estado murieron más de 60 personas, fue un intento de golpe de Estado fallido, ¿no? Porque no logró su objetivo. Este, pero bueno, o sea, era un hombre que ya venía de alguna forma con un prontuario bastante complicado, ¿no? Entonces, pero claro, en ese momento es decir, nadie iba a pensar en todo lo que iba a venir después. Pero está claro que si hay alguien que intenta tomar el poder por la fuerza, ya de manera violenta, o sea, ya con derramamiento de sangre, o sea, ya te está diciendo que probablemente en su gobierno lo ejerza bajo esa impronta, ¿no? Y bueno, fue eventualmente lo que pasó, porque no es, digamos, toda esta persecución a los políticos, a los opositores, esto no empezó con Maduro, esto empezó con Chávez, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, después se derrama el mito, ¿no? Bueno, Chávez fue un hombre que luchó por los pobres, y sin embargo eso no fue así, ¿no? O sea, toda esa persecución, toda esa... Eh, de alguna forma todas esas políticas represivas. Bueno, es conocido, ¿no? El video cuando él empezó a expropiar ese video que se hizo muy viral, ¿no? Donde él empieza, camina por las calles y mira un edificio que, bueno, era aparentemente de alguno de los empresarios que eran supuestamente opositores, y él dice, bueno, exprópiese, ¿no? Le dicen, sí, es de tal persona o es de tal cosa, exprópiese, ¿no?
Espero que Pero se bueno, ya quedó ahí sí, grabado. sí, quedó grabado. Pero Vos bueno, describís, ¿Mm? vos describís, y a mí me interesó mucho ya como politóloga, cómo empezás a describir algunas características del líder que las describís en Hugo Chávez, se replican también en Maduro, pero también yo lo veo en muchos líderes y considerando que en Latinoamérica tenemos una tendencia a idolatrar al político por una visión muy paternalista, con presidencialismos muy fuertes, describís cómo, por ejemplo, el líder empieza a buscar personas que le den siempre la razón, rodearse de personas obsecuentes, a la intolerancia a la oposición, la persecución y el odio a la oposición, al llegar hoy a extremos, ¿verdad?, de secuestros y asesinatos Mm, a los opositores, pero cómo eso va generándose e instalándose y hasta aceptándose, ¿sí?, a lo largo de los años. Creo que es algo que todos en nuestros países en Latinoamérica deberíamos empezar como a mirar con más cuidado, ¿no?, ese tipo de liderazgos que aparecen como muy mesiánicos, con un apoyo popular como exacerbado, a tal punto que esa idolatría ujú. lleva a ni siquiera considerar que puede ser un líder falible. Totalmente, sí, ni hablar. Creo que bueno, es un problema, ¿no? En toda Latinoamérica, ¿no? Un poco esa necesidad que tenemos de ver en alguien que sea nuestro salvador, ¿no? Que sea alguien el que nos da la libertad, nuestro libertador, ¿no? O sea, ya desde de plano nosotros tenemos como esta concepción de nuestro libertador, Simón Bolívar, Belgrano, ¿no? Los padres de la patria. Porque ya viene de toda una concepción nuestra, ¿no? Muy de que necesitamos que alguien venga y nos ayude, que alguien venga y nos diga hacia dónde tenemos que ir. Pero bueno, se reflejó fuertemente en Chávez, y el problema es cómo la iglesia sucumbió ante eso, ¿no? Y eso ¿Qué puede pasar no solamente... responsabilidad tiene, Omar, qué responsabilidad tienen los líderes religiosos en Mm. perdón, puntualmente en Venezuela al respecto? Los Bueno, pastores, los ministros principales. bueno, justamente creo que a ver, la tarea de aquellos que de alguna forma estamos involucrados en poder brindar, o aquellos que puntualmente son ministros, como pastores, profetas, apóstoles, es justamente discipular, ¿no? Dar la palabra de Dios, guiar a la gente hacia la palabra de Dios. Cuando eso no sucede, y los líderes que se supone deben llevar a la gente a Cristo, y esos líderes mismos no están en Cristo, y esos líderes se dejan embelesar por las mieles de la política, por las mieles del gobierno, e incluso esos líderes idolatran al líder político. Creo que ahí entramos en un gran conflicto, ¿no? Entramos en un gran problema, y eso fue también lo que pasó en Venezuela. Cuando muere Hugo Chávez, hubo muchos pastores que lloraron la muerte de Chávez. Eh, entonces, eso, bueno, fue, claro, en 2012, 2013. Bueno, fue de alguna forma, toda esa ceremonia de luto que se hizo, donde fueron líderes mundiales ahí a Caracas, pero una buena parte de la iglesia estaba llorando cuando pasó eso, ¿no? O sea, y entre esos había muchos pastores. Entonces, claramente, y es una de las cosas que mencionamos en el libro, ¿no? De cómo muchos pastores perdieron el norte, en vez de que Cristo sea la guía y el centro de ellos, dejaron que la política... Y aunque nosotros, como vos bien sabés, Ana, que nosotros decimos que, bueno, que los cristianos necesitamos involucrarnos, pero no de esa manera, no de Claro. esa De manera, ¿no? hecho, lo que estás describiendo no solo ocurrió hace 10 o 12 años atrás, lo vimos hasta hace poco en eventos donde había pastores, ministros, no Mm, negamos, tanto vos, Omar, como yo, el poder de una palabra profética, pero que seguían bendiciendo y profetizando cosas buenas sobre Maduro, claro, digamos, cuando había violaciones de derechos humanos alevosas y evidentes ante el total, mundo. Teníamos una iglesia que le hacía honras, que le oraba, es decir, eso también da cuenta, ¿no?, del estado espiritual de una nación cuando hasta sus líderes se han corrompido. Hay involucramiento, vos también lo mencionás, ¿no?, en la corrupción política, económica, no mm, solo de una adoración al líder, de considerarlo casi un semidios que no se ujú, equivoca, ¿verdad? Pero también, y esa práctica que vos la describís muy bien en tu libro,
a mí me preocupa que se ve en Latinoamérica, es Sí. decir, esa compra de la voluntad que apaga la voz profética de la iglesia a través de el dinero, de los bienes que se puede comprar, ha sido muy evidente en Venezuela, pero se replican Mm. en Latinoamérica. Sí, creo que la iglesia nunca tiene que perder la voz profética, ¿no? O sea, nosotros vimos, o vemos en las escrituras, ¿no? Que de alguna forma la voz profética, si bien no era necesariamente o siempre condenatoria o traer un juicio, pero la voz profética era la voz de Dios, ¿no? Era Dios queriendo guiar a su pueblo Mm, cuando, o sea, muchas veces en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto los profetas aparecían cuando los sacerdotes se desviaban o cuando los políticos entraban en corrupción e injusticia. Entonces ahí Dios tenía que levantar un profeta y le tenía que decir al gobernante: hey, te estás equivocando. Y si no mm, rectificás el camino, Dios te quita el poder. Y va a venir esto, esto y esto, ¿no? Entonces, y creo que hoy necesitamos eso. Entonces, hablamos de que nos tenemos que involucrar, sí, pero hay maneras, ¿no? Hay maneras. Y nunca tenemos que perder el norte de que como iglesia, en primer lugar, tenemos que tener una voz profética y nunca perder eso, nunca dejar que el gobierno, nunca dejar que la política te compre o te seduzca o te manipule, que es de alguna forma totalmente. lo que ha pasado, ¿no? Y lo vimos a Maduro en las últimas elecciones mostrando discursos de arrepentimiento, ¿no? Una farsa Hasta total. un lenguaje, ¿no? Hasta eso de Mm, copiar las formas del tal cual. lenguaje evangélico, del Mm. dialéctico para llegar al cristiano, Pero creo que tremendo. estamos aprendiendo, ¿no? Y el evangélico está aprendiendo, ¿no? Porque en general, pero bueno, creo que también es parte de nosotros decir, bueno, despertar y decir, mira, cuando un político en campaña te profetiza, te habla en lenguas, date cuenta que te está engañando, te está timando, ¿no? O sea, es falso, es decir, no es cierto que entonces aparecía Maduro, ¿no? Como dando un discurso de arrepentimiento, pero bueno. Creo que es también un aprendizaje, ¿no? De nosotros de ver cómo funciona la política y que los evangélicos no Exacto, nos dejemos engañar. totalmente. Ujú. Omar, una de las partes que me encanta de tu libro es cuando vos hablas no solo de profecías que se dijeron y que se vienen anunciando, ¿no? De las verdaderas, sino de una experiencia personal tuya, que es ese sueño. Hay un sueño que Dios te da y que de alguna manera, bueno, creo que te confirmó lo que fue escribir el libro. Contanos de ese sueño y qué es lo que crees que significa respecto a lo que puede ocurrir en los próximos años. Sí, bueno, en el 2019, cuando se hizo el Live Aid, que fue como un concierto, ¿no? Donde se juntaron muchos artistas. De alguna forma, ese evento, uno de los financistas fue Richard Branson, ¿no? Y en esos días se hablaba mucho de que Maduro iba a caer, se hablaba de la ayuda humanitaria, estaba Guaidó en ese momento, no estaba María Corina Machado. Pero bueno, yo seguía muy de cerca lo que estaba ocurriendo ahí. En esos días también se empezó a hablar un poco de que podía haber alguna situación militar, ¿no? En Venezuela, pero bueno, en esos días yo seguía de cerca, con mucho interés todo lo que estaba pasando ahí, y uno de esos días el Señor me muestra un sueño, o en un sueño literalmente veo muchos soldados ingresando a las tierras de Venezuela, ¿no? Era como una zona fronteriza, y yo en ese sueño veo que ingresan muchos soldados, ¿no? Y en medio de esos soldados veo mucho fuego, veo muchas explosiones. Y yo, bueno, en ese momento no entendí ese sueño, sinceramente no lo entendí, no lo entendí bien, ¿no? Después, bueno, traté de entender, porque yo no soy de soñarme, ¿viste? O sea, en mi caso yo no soy de soñarme mucho, pero, ¿viste? Cuando ves un sueño que parece tan real, que parece que estás ahí, y yo cuando Sí. me desperté me asusté, literalmente me asusté. Y después con el paso del tiempo fui pidiéndole al Señor que me muestre qué era eso, ¿no? O sea, qué era eso que había Mm, visto. Y después, y yo no sabía, en ese momento yo no sabía todas las palabras proféticas que se habían dado sobre Venezuela. Yo no estaba al wow. tanto de eso. Hace un año más o menos, doy con el libro de Ángel Hernández, José Ángel Hernández. Él es un profeta venezolano que ahora él está trabajando, ministrando en los Estados Unidos, pero él había escrito un libro donde él recoge algunas de las palabras proféticas que se habían dado sobre Venezuela. Mm, Pero yo ahí empecé a atar cabos, ¿no? Empecé a atar cabos. Y empecé todo lo que yo había escrito antes, que yo ya había escrito, no, si bien fui escribiendo después, pero empecé, o sea, las cosas que yo había observado de Venezuela, de cómo cuando una persona
se mete en el espiritismo, le empieza a abrir las puertas, como muchos ministros, muchos hombres que deberían ser los portadores de la luz, de la verdad, que tendrían que ser personas que lleven a las personas a Cristo, se estaban corrompiendo, se estaban dejando manipular o seducir por el poder político. Entonces ahí empecé a atar cabos, ¿no? Pero bueno, ese sueño de alguna forma, yo vi una situación, un conflicto bélico en Venezuela, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo empecé a entender todo lo que se había soltado antes. O sea que yo, bueno, en el libro menciono muchos profetas que habían hablado en los años 80, en los años 90, y que le advertían a la iglesia que si la iglesia no, como decimos acá, no se pone las pilas, y uno se alinea con Dios, podían venir cosas muy críticas a la nación. Y bueno, fue o es eventualmente lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo el cumplimiento de cada una de esas palabras que yo las menciono muy por arriba en el libro, ¿no? Pero yo le doy crédito a todos esos hombres que hablaron en los años 80 en Venezuela. O sea, Venezuela tuvo y tiene profetas. No es que todos los ministros se corrompieron, no. Hay hombres de Dios. Hay un remanente, siempre. Hay un remanente, Dios tal cual. remanente. Dios siempre se guarda, se reserva un remanente de hombres que han sido fieles. Algunos de esos hombres ya no están en Venezuela, ¿no? Y algunos de esos hombres han tenido conflictos justamente con el poder político, porque en esos años... de exiliarse. Claro, porque cuando vos más o menos el país está bien y vos decís algo y vas a decir, mirá, va a venir algo muy crítico a la nación, y vos decís, pero pará, si estamos bien, ¿con qué necesidad? ¿No? Entonces, bueno, por eso a veces muchos... pero bueno, de alguna forma ese sueño fue... Yo empecé a atar esos cabos de todo lo que ya se había hablado antes, ¿no? Yo no sabía todo eso que se había hablado antes, ¿no? Pero bueno, lo cuento en el libro y por supuesto aquellos que quieren saber más detalles tienen que leerlo. Claro, tal Omar, quizás nos están escuchando personas que viven en Venezuela y personas que no viven en Venezuela, pero que están cerca del conflicto, como dijimos al inicio, porque tienen sus familiares, porque por alguna razón personal están ligados a este conflicto, a esta realidad política. ¿Cómo pueden ellos hacer? Es decir, tu libro habla de esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Escucho esto y me genera impotencia, bronca, preocupación, veo las noticias y todo lo que se habla de Venezuela es negativo, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Los cristianos que hoy están escuchando y dicen, bueno, ¿qué hago? Bueno, en primer lugar, todos los que están en Venezuela, ayer hablaba con alguien que está allá, y me decía, hay un sentimiento generalizado, ¿no? Que de alguna forma las cosas empiezan, entre comillas, a tomar cierta normalidad. Pero bueno, mucha gente con desesperanza, con angustia, muchos esperaban que el 10 de enero pasara algo y que, bueno, por ahí si había un cambio o sucedía algo, bueno, pero muchos otros, ayer leía una encuesta también de cómo muchos venezolanos están pensando en salir del país, que tenían que dependía de qué era lo que pasaba el 10 de enero y que en base a eso iban a tomar una decisión. Pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, porque fueron muchos años, o son muchos años, ¿no? Y eso desgasta el ánimo, genera una situación emocional de muchas personas con crisis de ansiedad, con depresión, porque no estamos hablando solamente de una crisis económica, sino una crisis de angustia en el alma, de no saber qué va a pasar, de no saber qué va, porque no está bueno que una persona tenga esa incertidumbre tantos años. Eso va desgastando el alma, ¿no? Y se entiende, ¿no? Entonces, pero el mensaje para aquel que está en Venezuela es, hermano, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, porque Dios sigue siendo el rey, Dios sigue gobernando las naciones. Y todos, y yo hablo de este principio, ¿no? De la providencia, que Dios lo deja un tiempo más a este gobierno, Dios lo deja un tiempo más. Dios sabe por qué, ¿no? Algunas cosas las hablamos en el libro, de por qué Dios permite ciertas situaciones. Sí. Pero Dios es el rey de las naciones, Él es el que gobierna. Pero todos los presidentes y todos los tiranos, todos los autoritarios van a doblar sus rodillas ante el rey del cielo, ante el rey de las naciones. Y todos van a dar cuentas de las cosas que hicieron. Y van a recibir, y también va a depender de lo que hagamos como iglesia, como cristianos, si la justicia la reciben acá en la tierra o si la reciben en el cielo. O sea, la justicia nos llega a todos vamos a comparecer ante el Señor, todos. Sí. Pero si nosotros como iglesia entendemos que tenemos autoridad,
mucha de esa justicia se puede manifestar en la tierra, como lo hizo el profeta Daniel, ¿no? Que estuvo delante de Nabucodonosor, un rey tirano, corrupto, idólatra, pero Daniel manifestó la presencia de Dios, manifestó el gobierno del cielo en ese gobierno, ¿sí? Pero, Totalmente. por supuesto, estar en Venezuela hoy no es fácil, no es fácil. Pero aquellos que estamos afuera o aquellos venezolanos que son creyentes, ¿no? Porque a pesar de todo, la iglesia en Venezuela creció, ¿sí? A pesar de que creció mucha gente que se volcó al espiritismo o a la brujería, pero también la iglesia evangélica creció en Venezuela. Entonces, pero bueno, muchos de esos venezolanos se fueron, ¿no? Cristianos que estaban en Venezuela, pero se fueron y hoy Sí. están en distintas partes del mundo. Pero el ¿Cómo puede mensaje es, un sí, cristiano orar, Omar? Se dice ante esto, porque hay algunos que oran por diálogo, por ujú. una capacidad de negociación. ¿Cómo se debe orar ante esta situación? ¿Cómo oramos Bien. por Venezuela? Bien, en primer lugar, es lo que uno nunca tiene que perder es saber dónde está nuestra genuina y verdadera esperanza, ¿no? Justamente esto que hablábamos hace rato, esta idolatría que tenemos los latinos por los políticos, de depositar nuestra confianza, no, va a ser María Corina, va a ser Edmundo, va a ser tal o cual. Nuestra confianza no puede estar en hombres que Claro, justamente son falibles, ¿sí? Ahora, por sí. supuesto, sí tenemos que orar que Dios levante liderazgos fuertes, liderazgos sólidos, liderazgos que tengan los principios, los valores cristianos. Y Dios puede levantar personas. Sí, No necesariamente tienen que ser personas, no sé, súper ungidas o súper cristianas. Y Dios utiliza a quien quiera, pero nuestra esperanza no tiene que estar, digo, yendo a lo que decías hace rato, no tiene que estar en los políticos. entiendo. Nuestra esperanza no tiene que estar en los organismos de derechos humanos, aunque sea necesario, ¿sí? Bregar con organismos. Bueno, hay ONGs que están haciendo un gran trabajo, de alguna forma ejerciendo presión a aquellos que, por ejemplo, hoy están como presos políticos o muchas personas que hoy están en las cárceles y el trabajo de esas ONG o de algunas organizaciones está bueno, es Claro. necesario, ¿sí? Pero nuestra esperanza no tiene que estar no en que la Corte Penal Internacional o aunque ahora que asuma Donald Trump, entonces él y tiene Marco Rubio, que ellos son halcones y van a hacer algo, o no, o que tal líder político, no, nuestra esperanza no tiene que ser los políticos, nuestra esperanza tiene que ser Cristo. Entonces, cuando Así es. nuestra esperanza sea Cristo y oremos en base a Señor, que venga tu reino, Señor, que venga tu Bien. reino a Venezuela, Señor, haz tu voluntad. Entonces ahí Dios dice, hey, esta gente está comprendiendo que la esperanza no está en un gobierno. Ahora sí podemos pedirle que el Señor levante una nueva generación de liderazgo político. Eso sí podemos pedirle al Señor, Exactamente. que va a ser Y preparar necesario. a los que se van a levantar. También. Totalmente, porque ahora la palabra está, o sea, este gobierno va a terminar, este gobierno tiránico va a terminar, pero la pregunta es quiénes van a venir después, Exacto. ¿no? ¿Quiénes van a venir después? Sea lo que sea que Dios permita que suceda en la nación, los cristianos tienen que estar listos y preparados, porque hoy tenés todas las instituciones en Venezuela están totalmente corrompidas. La justicia, la asamblea, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder militar, está todo completamente corrompido. O sea, todos los hombres que están ahí están en diferentes negocios ilícitos. Claro. Entonces, cuando Cuando Dios Dios, permite como una destrucción o el derrumbe, también tienen que venir los que hacen la reconstrucción. tal cual, y bueno, para eso es justamente que los cristianos no tenemos que perder la esperanza y decirle, bueno, Señor, ¿qué querés que hagamos? O aún en medio de todo ese proceso, ¿no? Cuando ocurren situaciones conflictivas o de índole bélica, no es fácil, ¿no? Cuando mucha gente dice, no, sí queremos una intervención militar. O sea, yo si uno, a veces mi deseo es que nunca ocurra esa intervención militar porque una situación bélica produce muchas muertes, produce Mucho mucho derrumbe. derramamiento de sangre, que en sí es lo ¿qué es lo que quieren los poderes demoníacos de una nación? En las altas esferas, ¿qué es lo que quieren? Quieren que haya derramamiento de Derramamiento de sangre, sangre. quieren que muera gente, que mueran personas, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y nosotros acá sabemos, por ejemplo, aquellos que estuvieron en la guerra de Malvinas, que todos esos soldados que vinieron tuvieron muchos problemas psicológicos. O Sí, sea, las secuelas, porque uno no posguerra. puede decir, bueno, así lisa y llanamente o livianamente, sí, que haya una intervención militar. Y bueno, ¿y qué soldados van a venir? Porque van a morir muchos si vienen muchos, ¿no?
y totalmente. sabemos todo lo que implica el desplazamiento de refugiados. O sea, no es fácil decir una cosa así livianamente sin saber qué es lo que puede producir. Pero Sí. sabemos que la palabra del Señor está. Entonces, ¿cómo la iglesia se va a preparar? ¿Cómo los cristianos nos vamos a preparar para esos escenarios? ¿No? Sí, Y que tengamos la sabiduría, que podamos crear planes estratégicos de contingencia para los posibles eventos que puedan venir, pero sobre todo nunca perder la esperanza, ¿no? Saber que nuestra confianza está en el Señor, ¿no? Y transmitirle ese ánimo a nuestros queridos hermanos venezolanos, que acá en Argentina tenemos muchos. Bueno, la cifra del RENAPER acá en Argentina dice que hay aproximadamente 164.000 venezolanos. Yo creo que la wow. cifra es un poco más, pero tampoco yo no tengo datos. Pero bueno, ustedes, Ana, que han venido acá a Buenos Aires, han visto seguramente muchos venezolanos acá en Sí, Buenos Aires. muchísimo. De hecho, es Pero un bueno, país que nos ha acogido. Cuando uno conversa con venezolanos, dice, nos quedamos porque nos reciben bien, nos tratan bien, nos gustan, pero siempre están extrañando, obviamente, su por tierra, supuesto, ¿sí? por supuesto. Pero yo creo que Latinoamérica tiene, ¿no? Por un lado, esa amabilidad de hospedar al que está en una situación difícil, y hubo un éxodo claramente de Total. Venezuela para toda Latinoamérica. Hablaba con una amiga misionera en Perú la semana pasada y me dice, está en Lima, está lleno de venezolanos, tenemos Mm. más venezolanos que peruanos acá. Entonces hay ese éxodo, y qué lindo que como Dios lo hizo con vos, Omar, ¿no? De levantar un argentino que ore, escriba, investigue sobre Venezuela, que Dios empieza a generar esa hermandad, ¿no? Entre otros países para con esta nación hermana. Y también no menospreciar lo que significa, lo dijiste al principio, pero lo quiero recalcar una y otra vez, las implicancias espirituales del el transar con las tinieblas. Hoy en Mm. día lo vemos no solo en antes culturas que siempre han sido sincretistas, sino para todo lo que es el cono sur, empezar a poner en las agendas, en calendarios supuestamente históricos, ¿no? En las efemérides, fechas para adoración de la Pachamama, para adoración digamos, de dioses paganos, como si fuese algo que no tiene consecuencias espirituales, y las tiene, ¿sí? El hecho de adorar a las deidades que son satánicas, las consecuencias que tienen, estamos hablando de una nación, pero se lo ve muchas veces intendentes, alcaldes, que de manera inconsciente, creo yo, entregan sus ciudades, y lo hemos visto también en otros jefes de Estado, ya nacionales o otras escalas, haciendo entregas de ciudades a entidades espirituales, y que yo creo que no dimensionan la responsabilidad que esto implica, que se traduce en lo que estamos viendo hoy en Venezuela, pero por eso digo, para tomar los principios: miseria, pobreza, perversión sexual, un pueblo apagado, unas, obviamente, democracias completamente débiles, frágiles, y un desmoronamiento social tremendo, que no es sin consecuencias. Todo lo que tiene que ver con entregar la autoridad política o en la vida personal, esas prácticas ocultistas de la Biblia, bíblicamente, como vos lo describís tan bien, ¿no? Pero hoy en día lo vemos, trae destrucción a las naciones. Yo creo que si alguien al leer tu libro se queda con ese mensaje, creo que se ha podido comprender la esencia de que todas estas acciones de los Mm. gobernantes, que a veces para quedar bien, bueno, porque todos acá tradicionalmente en esta tierra se veneraba a tal Dios, quizás no dimensionan las consecuencias que va a tener sobre ese territorio, y la responsabilidad espiritual que esto implica. Creo que sí, es un trabajo nuestro como cristianos comprender esta realidad, y aquellos que de alguna forma se están involucrando en lugares o en espacios de gobierno es, si vos tenés a alguien que quiere, porque en general muchos políticos van a visitar un lugar, entonces a veces para quedar bien, ¿no? Bueno, para sacarnos la foto no sé, con la persona del pueblo, con el líder del pueblo que está haciendo un rito, Mm. pero vos como cristiano sabés que eso está mal. Entonces vos tenés que poner un stop. Claro, por supuesto, un político no le va a imponer un dogma de fe o una práctica a un pueblo, a un líder, o no sé, no se le puede imponer la fe a nadie, por supuesto. O sea, pero vos sabés que hay cosas que no están bien y que de las que un cristiano no debería participar, ¿no? Y bueno, Totalmente. pero también hacer como un revisionismo histórico, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, eh, digamos, el chavismo resalta, ¿no? La figura de Simón Bolívar, el padre, ¿no? El padre de la patria. Y cuando uno estudia solamente un poco la vida, uno se da cuenta que, por ejemplo, y ahí uno empieza
como de alguna forma matar las vacas sagradas, ¿no? Simón Bolívar Sí, era un masón, era una persona que totalmente. estaba ligada fuertemente a la masonería, ¿no? Y Sí. muchos de Lo estos mismo que líderes, San Martín, y hubo un acuerdo entre los padres de la patria, los libertadores, entre Simón y Bolívar. De hecho, hay un monumento, yo estuve ahí en Guayaquil, en Ecuador, donde es el encuentro de Simón Bolívar con San Martín, y hacen ese acuerdo encomendados por las masonerías europeas, las logias europeas, para este plan a través de liberaciones patrióticas, ¿verdad? Pero enlazar a todas las naciones con las deidades oscuras que adoran la masonería. Entonces, como también nuestra historia está tal ligada cual. una con otra, esto de las implicancias espirituales ya históricas hasta de los fundadores. Ujú, sí, además que, bueno, todos ellos fueron fuertemente influenciados por las ideas del iluminismo, ¿no? Que a nosotros en las escuelas nos enseñaban que el iluminismo es lo más, ¿no? Las ideas de la Revolución Sí. Francesa, La ¿no? La libertad libertad, del la igualdad, hombre. Claro, exactamente. claro. Entonces, pero claro, toda esa filosofía era humanista, ¿no? Humanista en el sentido de el hombre es el centro, ¿no? Es el centro Son de todo. Pero antropocéntricos, no, sí, claro, pero no, la idea es Cristo es el centro, ¿no? Pero totalmente. bueno, eso ya sería para otro tema, ¿no? Ya, Pero ya, sí, ya, no tenemos que dejar que la gente lo quiera sí. leer. Omar, este libro, por tu generosidad, sé que vos lo estás poniendo a disposición de todos los lectores de manera gratuita. Y eso hoy en día, la verdad que yo creo que habla mucho de tu persona, porque a veces la gente escribe para ganar plata o la gente escribe para darse a conocer, y la verdad que tu caso es escribir para que se sepa, para que haya un despertar, para que haya una Mm. conciencia. Entonces, a todos los que nos están viendo, dos cosas que quiero decirle. Uno, Omar, contanos dónde lo encontramos al libro, cómo podemos leerlo. Y después todos tienen que ir al perfil de Omar, buscarlo, seguirlo, conocer, porque él va a seguir hablando de esto. De hecho, hizo muchas entrevistas y testimonios que los tomó personalmente para poder escribir. Y quizás lo que vos has vivido y quieres aportar también pueda ser como una retroalimentación que puedas aportar a lo que Omar escribió, y por qué no, que puedan luego esto seguirse transmitiendo, ¿no?, hacia otros. Así que, Omar, ¿dónde pueden hoy encontrar tu libro? Bueno, pueden ingresar, ahí ya lo mostramos en pantalla, es así caerá la tiranía.com, es una web, ¿no? Donde ahí tienen el libro en versión digital, completamente gratis, ¿sí? Esto no se cobra, creo que a ver, yo pensé, no, creo que es un despropósito, ¿no? Cuando todos los venezolanos están atravesando una crisis económica desde hace años, ¿no? La verdad que la idea de este libro nunca fue o no es ni va a ser el lucro, ¿no? Así que nada, está completamente gratis, pueden ingresar a www.asicaeralatiranía.com y ahí ingresan y ya tienen el botón ahí disponible para la descarga gratuita de la versión digital del libro y bueno, pueden leerlo, por supuesto recomendarlo a otras personas y bueno, si sos alguien que por ahí no sos de Venezuela o sos de otro país, pero tenés conocidos de Venezuela que son cristianos, que son creyentes, y por qué no aquellos que no son creyentes también que quieran leerlo, pero si conoces a algún venezolano bueno, que quiera, que le interese, bueno, también podés compartir el link y bueno, creo que está bueno. Totalmente. Son el tipo de recursos que hay que viralizar. Es decir, Tal cual. tantas veces reenviamos y compartimos, no sé, a veces hasta fake news que uno, Sí, bueno, sí. está ahí y reenvía, o compartimos cuando encontrás una oferta. Qué importante que este tipo de Mm. contenido sea difundido. Es decir, si entras a la web, lo descargaste, ponelo en los grupos de tu familia, en los grupos de tus colegas. Si sos de alguna organización de fe, ponelo ahí en tu iglesia. Es decir, este libro tiene que ser leído, nos va a traer revelación, nos va a traer entendimiento espiritual. Omar, hay una parte de unos capítulos donde guía incluso a cómo podemos orar. Es decir, Mm. es tan preciso, es tan puntual, es tan profundo, que yo creo que es ese contenido para descargar y compartir y hacer que otros lo lean, que pueda llegar a Venezuela. Intentemos que llegue ahí. Si nos estás viendo y vivís ahí, es para vos. Fue escrito, horas de dedicación del autor, de esta preparación, de esta investigación, para que, pensando y amando tu nación. Y si no vivís ahí, decir, lo tengo que hacer. Si sos argentino, estás viviendo acá o tenés amigos en otros países que tienen el corazón de amor por Venezuela o son venezolanos, compartile, envíale, decir, tenés que leer este libro porque, bueno, vamos a entender muchas cosas. Como yo dije al inicio, es un libro que analiza lo que pasó, lo que Mm. está pasando, y también nos avisora, ¿no?, lo que está por venir.
tal cual. Así que bueno, a compartirlo. Y bueno, se han creado en distintos países muchos grupos de oración, de intercesión por Venezuela. Así ¿Sí? es. Hay ministerios bueno, que han entrado en días de ayuno, semanas de ayuno, y Sí, todo eso, así como el gobierno tiene a sus brujos, tiene a sus avalados, a sus santeros que están haciendo rituales, ¿sí? Y que están orando para continuar con todas esas políticas de muerte que están implementando sobre el país, pero también hay una iglesia que está orando. así es. Y eso en algún momento Eso trae surte efecto. esperanza, Exacto, totalmente. en algún momento surte efecto. O sea, en algún momento el Señor dice, listo, es ahora. Y se cumple. Mm. Totalmente. Mm. Yo creo que este es un libro que un día lo vamos a leer y decir, hubo un autor que escribió y que dijo y que avisó lo que iba a pasar y que complementa, ¿no? Una perspectiva muy crítica, porque sos bastante profundo, ¿no? En las verdades tan crueles que a veces hay que decir, pero termina con esperanza. Pero Mm. habla de lo que está por venir, de cómo nos podemos preparar, de cuál es nuestra parte en la transformación, ¿no? Cómo nos vamos a preparar para lo que Dios va a hacer. Así que la verdad que es un libro que recomiendo altamente. Esta primicia de Omar Sarmiento como escritor, un argentino que está escribiendo hoy para los hermanos y amigos venezolanos. Así que la verdad que termina esto, ingresá al link, descargalo, compartilo, dejarnos también tu comentario, ya sea en este vivo o también en el mismo web. Vas a ver que hay una parte que dice contacto. Si vos querés contar tu testimonio, si querés, luego de haber leído, darle un feedback acá a Omar como autor, creo que va a ser buenísimo. Sí, tal cual. Así que bueno, gracias Ana y bueno, esperamos ahí que puedan ingresar a la web, descargar el libro, leerlo y bueno, después compartirlo. Así es, yo estoy convencida que esta obra va a dar que hablar, va a dar que hablar para todo, para los próximos meses, para los próximos años, ¿sí? De esperanza para Venezuela y como dijimos al inicio también, no es que si no sos venezolano no lo podés leer, sino que vamos a tomar principios para aprender, para prepararnos también las demás naciones hermanas aquí latinoamericanas, vamos a aprender también qué cosas hacer y qué cosas no hacer para cuidar también nuestras democracias. Omar, te felicito por esta obra, primicia tuya. Estamos acá en enero del 2025, iniciando con el lanzamiento de tu libro, una obra que va a generar mucho de qué hablar, así que recomendadísimo. Gracias por tu tiempo, gracias por haber dedicado horas y horas a escribirlo, a corregirlo, a tomar estas investigaciones para que hoy pueda estar disponible y de manera gratuita para todos que pueden entrar entonces al sitio asicaeralatiranía.com, descargar el libro y compartirlo. Gracias a todos por haber estado en este vivo. Sigan a Omar en las redes sociales, lo buscan ahí como Omar Sarmiento en Instagram, así puedan también saber lo que sigue haciendo.